Perfecto. Bien, entonces, para Mili y para Belu tienen que ir a la sección de interpretación, hacer clic, ir a la sección de español para poder hablar en español y que nos interpreten adecuadamente. Entonces, este es un panel en el que Milagro Mariona de La Nota y Belén de Grossi de Periódica Santa Fe nos van a comentar cuáles son las posibilidades en su experiencia de retroalimentación entre el universo wiki y los pequeños medios de comunicación, sobre todo los autogestivos. Y esta experiencia es una experiencia híbrida que vienen llevando un tiempo a esta parte, y nos parecía importante que estuvieran acá para ampliar las alianzas que tenemos como wikimedistas con los medios de comunicación a la hora de reducir las brechas de representación LGBT. Entonces les cedo la palabra, va a comenzar Milagro. Hola, bueno, muchas gracias Vic por la presentación. ¿Se escucha bien? ¿Se traduce bien? Sí, perfecto. Bueno, como decía Vic, yo soy editora, fundadora del diario La Nota de Tucumán. Para quienes no conocen, Tucumán está a 1.600 kilómetros de Buenos Aires, de capital federal de la capital de Argentina. Me parece importante como empezar un poco localizando, porque también parte de lo que voy a hablar tiene que ver con la lejanía de las grandes ciudades, de los medios de comunicación y cómo empezar a suplir también esos vacíos informativos que existen en Wikimedia cuando te empezás a alejar un poco de la capital. Voy a empezar compartiendo pantalla. Mili, por favor, acordate de hablar lento, todo lo lento que puedas, para interpretar. Perfecto. Venís re bien, pero solo por las dudas. Ok. No, acá en Tucumán hablamos lento. Em, Se ve la presentación. Yo no la voy a estar viendo, no voy a estar viendo mucho de las participaciones, así que si necesitan interrumpirme o lo que sea, por favor, lo hacen. Entonces, alianzas entre el movimiento Wikimedia y medios de comunicación, eh, para mí significó, digamos, como muestra este meme, una explosión, digamos, de posibilidades que nos habilitan a poder contar y narrar las historias LGBT que no han sido contadas, que no están contadas en Internet y no están visibilizadas. Para eso me parece importante empezar a contarles de Rodo Bulacio, que fue la persona que se apareció en mis búsquedas, en mi búsqueda, digamos, por poder construir una narrativa sobre la historia LGBT en Tucumán, que fue un artista, performer, marica, que nació en 1970 y fue asesinado cuando tenía solo 27 años, en 1997, en un contexto bastante complejo también. Tucumán es una provincia muy conservadora y en ese momento estaba siendo gobernada por una persona que había sido parte de la dictadura militar. Entonces, que Rodo Bulacio haya sido una persona abiertamente gay, abiertamente visible, marica, artista, implicaba también mucha transgresión. Su asesinato tampoco fue algo azaroso, sino que fue un crimen de odio al que le pudimos poner nombre recién mucho tiempo después. En esta imagen vamos a ver muchas de sus obras, algunas de sus obras, donde fue bastante pionero porque realizó un casamiento como una obra en pleno centro tucumano, y cuando lo matan a Rodo Bulacio, ¿sí, Un Vic? poquito más lento porque tu traducción al inglés es más difícil. Ok, perdón. Cuando lo mataron a Rodo Bulacio, no solamente lo asesinaron a él, sino que también prendieron fuego su casa, que era su estudio, y quemaron parte de su obra en un intento de borrar su historia. La historia de Rodo Bulacio trascendió su muerte, porque todo un grupo artístico no dejó de hablar de él y siguió teniendo viva toda su trayectoria en Tucumán, porque realmente marcó un antes y un después. En esta época estamos hablando de el auge de Almodóvar, en donde, bueno, mucha de la obra de Rodó Bulacio se inspira, ¿no? En Almodóvar, y con una impronta muy latinoamericana también.
desde el color de piel de las personas que dibujaba, desde los colores que utilizaba para realizar las obras, toda una impronta muy importante para la historia cultural y artística de la provincia. A pesar de haber sido tan trascendental hasta fines del año pasado, la historia de Rodo Bulacio no estaba en Wikipedia. Rodo Bulacio, además, el año pasado se hizo una obra, un recorrido histórico de su historia en el Palace de Glass, en donde hubo una muestra muy grande, reconocida a nivel nacional, y sin embargo a nosotros nos parecía muy llamativo que no se encuentre en Wikipedia. A partir de eso, bueno, yo ya conocí un poco sobre Wikimedia y sobre el activismo que se venían llevando adelante, así que articulamos una instancia para venir a Tucumán a capacitar, a tener una charla sobre, bueno, de qué manera se puede aportar desde la comunidad. Acá en Tucumán no hay una comunidad de Wikimedia muy grande, ni mucha gente que participa en la construcción de estos artículos, o en la construcción de, digamos, de la escritura, para completar esta historia que falta, ¿no? Y menos tampoco pensándolo desde el punto de vista LGBTIQ+. Así que a partir, digamos, de identificar que existen estos vacíos de información y de representación en Internet, es que surgió esta alianza entre La Nota y Wikimedia. Más allá del caso particular de Rodo Bulacio, que además aprovechaba para poder contar un poco sobre su historia y que siga viviendo en estas palabras, contarles un poco, bueno, de esta experiencia, ¿no? De cómo a partir de esto surgió esta posibilidad, empezamos a hackear la historia tucumana en clave LGBTIQ+. La provincia es una provincia que tiene mucha riqueza en cuanto a la historia LGBT, pero que no está producida, no está contada, no hay fuentes donde poder buscar ciertos datos, y que es clave para poder, digamos, también transformar historias en contenido para Wiki. En ese sentido, bueno, lo que me pareció también muy valioso de esta experiencia que hemos tenido, que se logró que las propias personas que habían sido protagonistas de la historia de Rodo Bulacio, compañeros de ese momento, amigos, han podido ellos mismos, en este evento que hicimos, producir ese artículo de Rodo Bulacio. Entonces, ¿para qué sirven estas alianzas? Principalmente para contar las historias que no están. Además, obviamente que de lo de Rodo Bulacio, nosotros también buscamos generar otros contenidos de otros autores, autoras de literatura de la provincia que también pertenecen al colectivo LGBT, y que tal vez porque no existía contenido que esté digitalizado o visibilizado, no era posible generar artículos para Wikimedia. A nosotros nos parece bastante importante como pensar en esta contribución voluntaria que existe de los usuarios para crear y mantener estos contenidos precisos y actualizados, porque desde los medios de comunicación podemos propiciar información que sea adicional, podemos buscar fuentes, podemos ayudar a mejorar la precisión de los artículos en Wikimedia para generar ese contenido que no existe en Internet, a través de entrevistas, a través de digitalización, a través de recolección de información. En nuestro caso, en nuestro medio de comunicación, tiene una vinculación muy cercana a las organizaciones, donde también son fuente de información y fuente también de poder corroborar algunos datos que tal vez no existen. Por otro lado, también las alianzas entre Wiki y los medios de comunicación ayudan a fortalecer la representación de los contenidos que están relacionados con la comunidad, y esto aumenta la visibilidad en línea, asegurando sobre todo también que sean inclusivos y precisos. En esto también creo que ahonda un poco más Belén, en pensar que los contenidos de Wikipedia que se produzcan sobre el colectivo LGBT, sobre todo tienen que ser inclusivos,
Además de preciso, que bueno, que ya es una característica de por sí de Wikimedia, tener una mirada que sea muy respetuosa y con la posibilidad, digamos, de que sean constantemente revisados, porque obviamente sabemos que, bueno, que es una información que al no existir se tiene que ir construyendo. Por otro lado, esta alianza, y un poco acá también me parece interesante detenerme, ayuda a descentralizar la producción de información para poder ampliar la representación de la historia LGBTIQ+, por fuera de las capitales. Y a la vez ayuda a que sea difundido a través de una audiencia global. En esto a nosotros nos pasa mucho que obviamente yo le preguntaba a Vicky si por ahí podíamos conseguir un mapa de calor para ver cuánto contenido existe sobre provincia de Buenos Aires, sobre la capital, y cuánto existe por fuera de las capitales, por lo menos en Argentina, y es obviamente una información que no tengo dudas, pero no tengo certezas, pero tampoco dudas de que es muy dispar. Es muy dispar también en la participación de la misma comunidad de Wikimedia, de lo que tiene que ver con la provincia, de lo que tiene que ver con el resto de las provincias, digamos, de la Argentina. Entonces, esta alianza con medios que puedan ser de otras provincias, que puedan ser de otras comunidades, ayuda a que la producción de información también la puedan realizar desde otros lugares, porque son otras las perspectivas, porque son otras los puntos de vista de los cuales se pueden narrar, y porque además también hay mayor protagonismo de estas personas, ¿no? Y como punto 4, pensar que los medios de comunicación independientes promueven la generación de conocimiento libre, como así también puede ser de material fotográfico, imágenes, ilustraciones sobre el colectivo LGBT, que estas pueden ser utilizadas de manera libre. Ahora hay abierto una convocatoria de Wikimedia Comunidad, en donde justamente lo que busca es presentar proyectos para poder generar contenido que pueda ser promovido, digamos, utilizado de manera libre. Eso me pareció uno de los puntos muy interesantes, porque sobre muchas personas del colectivo LGBT tal vez no hay imágenes, o no solamente personas, pero tal vez eventos, no hay imágenes disponibles sobre sus vidas. Entonces, poder utilizar las herramientas que tenemos como medio de comunicación para generar esos vacíos que existen incluso en imágenes y en archivos, para que puedan ser circulados de manera libre. Bueno, Wikipedia es lo mejor, la verdad. Hace poco en una discusión hablábamos sobre que Wikipedia vino también a llevarse mucho tráfico de lo que son los medios de comunicación en las búsquedas, pero a la vez también nos trajo otra cosa que tiene que ver con la legitimidad. En Wikipedia también sirve para los medios de comunicación para generar legitimidad cuando se enlazan nuestros enlaces de nuestros medios, porque Google nos beneficia, y además también muestra que, bueno, que es información que es fidedigna, información que ha sido chequeada, información que está siendo utilizada por una comunidad mundial. Y por último, quería dejarles también con esta imagen de ella, es la madre de Rodo Bulacio, en donde está con un abanico que surgió después de esta actividad de Wikimedia que realizamos acá en Tucumán el año pasado. Una de las artistas realizó esta imagen, le regaló a su madre, le fuimos y le llevamos impreso el artículo que habíamos hecho en Wikipedia, y cómo a través, digamos, de estas alianzas entre los medios de comunicación más independientes, que apostamos a una comunicación que sea inclusiva, que apostamos a que sea una comunicación que busque hacer una transformación también en el mundo, y en esta alianza con Wikimedia, que justamente también tiene estos mismos valores y lleva estas mismas banderas, una forma poderosa también de hacer justicia de alguna manera y construir memoria. Así que les quería dejar un poco con esta
esta foto, esta imagen, de todo lo que implica, ¿no? Que las alianzas no solamente tienen que ver con cosas puntuales o específicas de los objetivos que podamos tener de alguna actividad, sino que son mucho más grandes y mucho más significativas de lo que por ahí podemos pensar. Bueno, Dejo. muchísimas gracias, Mili, por tu presentación. Eh, bueno, ahí comentaba que hay personas pidiendo que traduzcamos las planillas las slides al inglés, porque llaman mucho la atención. Gracias. Bueno, después lo puedo traducir y lo puedo No, dejar nos lo ahí a mandás y lo hacemos disposición. nosotros. Vale, Bueno, que sí. Pero muchísimas gracias por presentar tanto el caso de la Rodo como lo que vienen trabajando, lo que también venimos trabajando conjuntamente. Em, Me quedaba pensando en esto que comentabas recién, bueno, que también son como formas de recuperar memoria. Y una de las cosas que, como para hacer la alianza en lo que traías vos y probablemente algo de lo que presente Belu, es que cuando pensamos en la comunidad LGBT, no estamos solo pensando en cómo vamos a recuperar memorias hacia atrás, como es el caso de la Rodo Bulacio, em, sino también cómo vamos a construir memorias hacia adelante. Y ahí también volvemos a considerar que las alianzas con los medios de comunicación que son afines, que están como cerca de las luchas de la comunidad LGBT son importantes. Es como cómo cubrir una actualidad que sabemos que en el futuro va a ser significativa. También esa pregunta, ¿no? Como hacia atrás y hacia adelante esa construcción de memoria presente. Bueno, muchas gracias, Mili. Le vamos a pasar la palabra a Belén. Eh, Ahora va a tomar la palabra Belén de Grossi, que viene de Periódica Santa Fe, que es otro pequeño medio de comunicación de una de las provincias de Argentina. Belén, ¿estás por acá? Sí, acá estoy. ¿Me escuchan bien? Sí. Belén, por favor, hablar lento, que te traducen al inglés y esa traducción es siempre más difícil. Va a ser lo más difícil de todo hablar lento. Mi primer comentario es para Mili, que habló en español, pero apeló al lenguaje universal de los memes, que me parece que para este tipo de cuestiones está más que espectacular y me da un poco de envidia que no se me haya como un poco ocurrido a mí. Pero bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Muchas gracias por habernos invitado a formar parte de este panel. Mi nombre, como decía Vic, es Belén de Grossi. Yo soy de la ciudad de Santa Fe, una ciudad de 700.000 habitantes de Argentina, una ciudad grande, pero no tan grande. Formo parte de Periódicas, que es un colectivo de periodistas compuesto íntegramente por mujeres lesbianas, travestis y trans de la zona. Es un medio local, es un medio regional, y un medio que está desde un principio pensado para cubrir la agenda de esas mujeres lesbianas, travestis y trans que en los medios hegemónicos de comunicación no estaban siendo representadas. Ese es el primer punto un poco que yo venía a comentarles, que quizás la observación que nosotras hicimos del mapa de medios de la ciudad de Santa Fe, que nos llevó a crear Periódicas, es una observación que más tarde entendimos que también sucede en el ecosistema de Wiki, como me gusta llamarle a mí, porque hablar de ecosistema me parece que es hablar de algo que está constantemente viviendo y retroalimentándose, ¿no? Entonces, claro, para nosotros crear Periódicas surgió de la observación de ciertas brechas que se estaban dando en la representación mediática de nuestra ciudad. En los medios de comunicación no había una agenda de las mujeres, de cualquiera sea su expresión de género, no había una agenda que tuviera que ver con la territorialidad de los barrios más relegados de la ciudad, no había una agenda del colectivo LGBTIQ+, no había una agenda en torno a los derechos de salud sexual y reproductiva, no había una agenda que recuperara a nuestras mujeres históricas, y por eso nosotros creamos un medio de comunicación para llevar adelante toda esa agenda. Después nos enteramos que esos faltantes eran algunos de los que también estaban en el ecosistema de Wiki, o que eran algunas de las brechas que Wiki pretendía de alguna manera ir cerrando. Por eso me parece que más allá de que siempre tuvimos un vínculo como medio con Wikipedia, con la liberación de contenido, con crear contenido
de alguna manera para Commons y demás, porque había algunas compañeras que ya venían con esa militancia, el espíritu de lo que está pasando adentro de este tipo de movimientos que se están dando en el ecosistema de Wiki, y el espíritu que nos llevó a crear periódicas es el mismo, y que es disputar dos cosas. Por un lado, el criterio de relevancia, ¿no? Un poco eso de lo que hablaba Vic y lo que hablaba Mili también, es algo que para nosotros es fundamental. Bueno, ¿qué es lo relevante? ¿Qué es lo noticioso? ¿Qué es lo que merece estar o no en un artículo de Wikipedia o en una imagen liberada o en el horario central del noticiero de la televisión de la ciudad o en la tapa de un diario? ¿Por qué lo relevante siempre es lo que le pasa al varón blanco heterosexual de clase media alta, y no tanto lo que le pasa a toda la gente que queda excluida de eso? ¿Por qué lo relevante periodísticamente en torno a las mujeres y a las personas del colectivo LGBTIQ+, tiene que ver siempre con la violencia? Las únicas historias de las mujeres que se relatan son historias signadas por la violencia. Nunca hablamos de las mujeres cuando hablamos de logros, de pequeños quehaceres de la vida cotidiana, de maternar, de aprender a armar bicicletas, ¿no? Es como que la agenda de las mujeres estaba reducida a contar historias de mujeres siempre que hubieran sido víctimas de algún tipo de violencia, sean femicidios, violaciones, acosos, abusos. Entonces, para nosotras, desde el principio la idea venía por ese lado, por disputar ese criterio de relevancia. No, las mujeres, las personas del colectivo LGBTIQ+, somos relevantes, nuestras historias son relevantes, nuestros aportes a la trama de las historias cotidianas son relevantes, los espacios que ocupamos son relevantes, la forma en la que nos manejamos entre nosotras, cómo trazamos redes, cómo entramos en la política, cómo entramos en la ciencia, en la medicina, es relevante. Somos tan relevantes como cualquier hombre blanco heterosexual de clase media, académica, etcétera, etcétera, etcétera. Belén, Disputar ese... Sí, vengo a pedirte un poco más lento. perfecto. Muchas gracias. Pensé que estaba hablando lo más Ay, lento. qué locutora. Es una buena excepción. Yo soy locutora, que es periodista radial. Entonces yo estoy acostumbrada a hablar. De hecho, estoy en la radio en este momento. Bien, entonces, dos ejes de trabajo que nos acercaban a Wikimedia es lo de disputar el criterio de relevancia. Y me lleva a lo que decía Vic y bastante a lo que decía Mili recién. El segundo eje es entender nuestro trabajo periodístico, comunitario, colaborativo, cooperativo, como un trabajo de una arqueología del presente. Es decir, nosotros estamos constantemente creando un archivo del presente, un archivo en tiempo presente, de historias, de imágenes, de voces. No sé si ustedes se dan una idea de lo mucho que nos cuesta a los periodistas radiales recuperar voces de personas. Me parece que es quizás lo más complejo de ejercer cualquier tipo de periodismo. En este sentido, generar ese archivo del presente nos parecía fundacional para nuestro medio. Contar historias hoy que mañana se puedan repetir. Disputar hoy el criterio de relevancia de lo que va a ser relevante dentro de 5, 10, 20, 25 años. Dejarnos atravesar por esos procesos históricos que a las mujeres y a las personas del colectivo hace décadas en nuestro país, por lo menos, entiendo que no todos los países es igual, pero en nuestro país venimos siendo el motor transformador de la historia y de la política en las últimas décadas, sin lugar a dudas. Dejarnos atravesar por eso, abandonar toda pretensión de objetividad y desde nuestras subjetividades disputar esa construcción de archivo. Ese archivo del presente no tiene sentido si se queda solo en periódicas. Ese archivo del presente y esa disputa por la relevancia no tiene sentido si queda solo en un medio de comunicación de una ciudad, de un país, del mundo. Lo que más nos interesaba era que eso también pudiera ser como una especie de onda expansiva, ¿sí? Empezar en periódicas y quizás que gire, como si fuera la cápsula, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la Soyuz es la sonda que se mandó con toda la data al espacio, ¿no? Como para que en algún momento
la encuentre un alien y tenga data nuestra. Bueno, pongamos que Periódicas está generando cápsulas de esas constantemente. Y Wikimedia, entonces, era un espacio que nos permitía también a nosotras darle otra dimensión a ese trabajo que veníamos haciendo. No solamente quedarnos con lo que nosotros producimos en nuestro medio, para nuestro público, para nuestra gente. Disputar también ese criterio de archivo en un lugar como puede ser un espacio como puede ser Commons o un artículo de Wikipedia. Y a su vez esto prolonga más la situación del ecosistema, porque nosotras usamos Wikipedia como una fuente, y usamos las cuestiones que podemos encontrar en Commons muchas veces como un sustento para nuestro trabajo. Y a su vez nosotras generamos para todo ese ecosistema información, fotos, artículos, podcasts, videos, lo que fuere. Y seguimos aportando para ese ecosistema, pero a su vez volvemos a ese ecosistema a plasmarnos cuando tenemos algo de información, y de ese ecosistema nos nutrimos. Me estoy enredando mucho, pero espero que ustedes entiendan que acá es como una suerte casi les diría, de algo sustentable, ¿no? Que se está constantemente retroalimentando. De hecho, yo les quería compartir, por ejemplo, algo que... A ver, pantalla. Estoy desde la tablet y es la primera vez que estoy haciendo esto, así que espero que funcione. A ver. Por ahora perdiste tu video, pero no te vemos nada en la pantalla. Bueno, no importa, les comparto el link directamente. Voy a hacer así. Va a ser más fácil, les pego el link en el chat para que vean. Es una nota que escribió mi compañera, que si nos está viendo le mandamos un saludo, Carolina Robaina. Caro escribió una nota sobre Silvia Supo. Silvia Supo es una persona, una mujer de la provincia de Santa Fe, que durante la última dictadura cívico-militar aquí en la provincia, en el país, en realidad, durante la década del 70 y parte del 80, fue detenida, fue torturada, y durante los 2000, cuando se empezó con los juicios a las juntas militares, Silvia aportó su testimonio. Es una de las pocas sobrevivientes de esa causa, con lo cual su testimonio era muy importante, porque además es una persona que estaba en un completo estado de lucidez para aportar su testimonio sobre lo que había sido su detención, su tortura, y quiénes habían sido las personas que habían estado detrás de eso. Bueno, Silvia Supo fue asesinada mientras estaba en ese proceso de prestar su testimonio. Con lo cual, se generó sobre su figura, esto hizo que lamentablemente Silvia se transforme en una especie de bandera, ¿no? Para todos y para todas, que de alguna manera nos vimos interpeladas por su historia, sobre todo las mujeres, esto hay que decirlo, y la tomamos como una especie de referente o referenta a la imagen de Silvia Supo. Carolina, si ustedes leen esa nota que yo les acabo de compartir, no solo recupera la historia de Silvia, en donde gran parte de esa historia de Silvia que recuperamos tiene que ver con un trabajo que alguien ya hizo en Wikipedia, en Wikimedia en este caso, editando su artículo. A su vez, la historia de Silvia está muy atravesada por una lectura de género, porque ella sufrió violencia sexual adentro de la cárcel, particularmente cuando fue detenida por el gobierno de facto. Entonces ahí era importante que la historia estuviera contada, sin lugar a dudas, desde la perspectiva de género. Pero además Carolina recupera todo un trabajo que se hace desde la toma de fotografías de murales que se hicieron de Silvia, que fueron acciones que se hicieron en la calle para que se visibilice la historia de Silvia en la ciudad donde Silvia vivía, que era Rafaela, y en otras ciudades de la provincia. Entonces la historia de Carolina aporta más información a algo que ya estaba en Wikimedia, pero usa información que está en Wikimedia, pero además revaloriza esa información, pone una historia atrás de ese artículo y de cómo los compañeros y compañeras que hicieron el artículo de Silvia y liberaron las fotos de los murales, estuvieron trabajando sobre ese artículo en particular. Fíjense que acá es como una mamushka, como esas muñequitas que uno va sacando una fuera de la otra, de un trabajo colaborativo entre lo que está en el universo de Wikimedia, de lo que ya estaba ahí, que solamente había que recuperar, del trabajo de Caro periodístico, de buscarlo, de llenarlo de más historia, de ponerle
más relevancia aún a esa historia, y lo que terminamos viendo en ese artículo que plasma no solo la historia de la memoria de Silvia Supo real, la nuestra, que la recuperamos y recuperamos su historia, de la memoria digital de Silvia Supo, de lo que le va a quedar a las futuras generaciones de esa historia de Silvia, que no van a ver solamente a Silvia recuperada desde un lugar de víctima de la última dictadura, sino que también van a ver esta otra historia de la cantidad de jóvenes que después la tomamos como bandera y la hicimos mural. No termina la historia de Silvia cuando Silvia muere, asesinada, sino que se sigue recuperando la historia con esa recuperación histórica que hicimos los jóvenes y las jóvenes de la figura de Silvia Supo. Para no ser redundante, y para ir dándole un cierre también, porque entiendo que estamos con tiempos más limitados, estos dos ejes de los que yo les hablo, el criterio de relevancia, por un lado, y el de generar nuestro archivo del presente, por el otro, son dos ejes en donde todo el tiempo tenemos que estar pensando y repensando nuestra agenda. Los periodistas le decimos agenda a los temas que están, de alguna manera, en un top durante algunos días, o en una suerte de lista de importancia durante varios días, cuáles son los temas de los que se habla. ¿De qué se habla? Bueno, esa agenda también se la puede disputar. A esa agenda la podemos nosotros manipular. Manipular en un buen sentido. ¿Por qué hablamos de esto y no hablamos de esto otro? ¿Por qué siempre que hablamos de mujeres en términos de violencia? ¿Por qué siempre que hablamos del colectivo LGBTIQ+, lo hablamos en términos relativos a la marginalidad? O con una idea vetusta, viejísima, de las enfermedades de transmisión sexual. O para reírnos. En la televisión argentina durante mucho tiempo se hablaba de las personas del colectivo LGBTIQ+, para reírnos. Eran objeto de burla, no se hablaba de otra cosa, no se hablaba de otra manera de las personas del colectivo que no fuera para reírse. Entonces me parece que en esos dos ejes es que nosotros empezamos a trazar las distintas alianzas estratégicas que trazamos. Saluden a mi compañera que me prestó la oficina y ahora se va. Las distintas alianzas que nos fuimos trazando, tanto con Wikimedia como con otras organizaciones que conocimos gracias a formar parte del ecosistema de Wiki, otras organizaciones de periodistas, otras organizaciones sociales, otras organizaciones de base, como decimos en Argentina, otros colectivos de mujeres, otros colectivos de wikipedistas, que de alguna manera nos ha servido el ecosistema de Wiki para hacer ese nexo, ese lazo, para de alguna forma ponernos en contacto. Me parece que si nos atenemos a estas dos bases, para cualquier comunicador, para cualquier periodista, disputar el criterio de relevancia por un lado, y generar el archivo del presente para que el día de mañana no quede supeditado a la nada la construcción de la historia que estamos nosotros viviendo hoy, atravesando, y de quiénes eran los verdaderos y las verdaderas protagonistas, y qué aportaban esas protagonistas a esa historia, y cómo nos sentíamos, y cómo pasaba. Ese me parece que es un trabajo, como les decía, de arqueología del presente, que nos puede interpelar a todos, a periodistas, a editores de Wikimedia, a fotógrafos, a locutoras, a docentes, más que nada, por ejemplo, los docentes, a escritores. Creo que sobre esos dos ejes hay un montón de cosas que se pueden trabajar, y es una agenda que lo único que va a hacer seguir nutriéndose. Así que incluso este espacio forma parte un poco de esos dos ejes, de poder seguir disputando de alguna manera el criterio de relevancia y por qué nuestras historias son relevantes, y de alguna forma retomar esa discusión acerca de cómo generamos ese archivo del presente para no dejarlo de vuelta supeditado el día de mañana a cualquier cosa o a cualquier otra persona que venga y que lo cuente. Agradezco nuevamente a Vic y a todos por haber pensado en nosotras, y les dejo la nota de Caro, porque es la que de alguna manera me pareció que era más interesante traer por esa sinergia que se hacía entre el contenido que había en Wikimedia, en Wikipedia en particular, y lo que Caro después le agregó y de alguna forma terminó plasmando ahí, pero los invito y las invito a que sigan nuestro trabajo como periódicas, tanto en la web como en las redes sociales, porque hay bastante que está pasando en este sentido, y que va a seguir pasando porque este año tenemos varias líneas de trabajo abiertas con los distintos ejes del ecosistema de Wiki, así que por suerte estamos muy contentas de seguir trabajando en este sentido.
Bueno,